¿Qué tal, mis estimados amigos? Sean bienvenidos a este su espacio, porque sanamente es pensar diferente. Y pues esta es una emisión muy especial, porque no solamente vamos a hablar de lo que nos gusta hablar sobre tanatología y cosas para el desarrollo humano, sino también vamos a hablar sobre que el amar también implica dolor y vamos a hablar sobre el amor que nosotros podemos ir desarrollando a través del tiempo, que en muchas ocasiones no se percibe de esa manera porque el dolor interviene a causa de las muchas experiencias que hemos vivido que de alguna manera no nos permiten expresar nuestro amor, nuestro querer tal cual, de una manera tan nítida. Entonces, les damos una cordial bienvenida aquí a Sanamente, porque Sanamente es pensar diferente y para mí es un enorme gusto compartir este espacio con todos ustedes y les agradezco muchísimo que nos compartan, que nos citen, que también pidan los temas, nos sugieran temas y bueno, que siempre nos estén recomendando. En esta ocasión, nuestro tema es las formas del dolor. Y me gustaría iniciar compartiendo que eh, en las diversas circunstancias de nuestra vida, pues el dolor se manifiesta cada vez que nosotros presentamos una experiencia de pérdida o simplemente una experiencia de sufrimiento, ¿no? Una experiencia difícil en nuestro existir. Y bueno, yo tengo aquí algunos puntos que voy a compartir con ustedes sobre las formas del dolor. Y una primer forma que nosotros podemos incluso identificar en nuestra propia vida es que el dolor es como una enorme circunstancia de emociones, es decir, se desbordan muchas emociones aparte del dolor, que pueden ser a lo mejor miedo, que pueden ser, eh, pues no sé, el desencuentro con algo, mucha tristeza, todo esto viene contenido en el dolor, ¿no? Entonces nosotros podemos experimentar todas esas cosas en un periodo de tiempo, porque recordemos que las pérdidas son experiencias inevitables en nuestra vida. Sí, en efecto, son experiencias inevitables en nuestra vida. Es lo más recurrente que nosotros vamos a tener a lo largo de nuestra existencia. De manera recurrente vamos a estar interactuando con la vida y esa interacción con la vida nos lleva a tener experiencias de pérdida. Y no me refiero únicamente al fallecimiento de un ser querido, porque se entiende que una pérdida es el fallecimiento de un ser amado. En este caso puede ser un familiar, un amigo, una pareja, un hijo, etcétera, etcétera. Pero también una pérdida puede ser la muerte o fallecimiento de un ser muy especial, como pueden ser nuestras mascotas, por así decirlo, nuestros seres de compañía que trascienden y pues eso también se puede registrar como una pérdida. También una pérdida puede ser que te despidan del trabajo, un cambio, incluso en el mismo trabajo, cuando sea favorable, pues uno se tiene que despedir de un escenario para ingresar a otro. Un cambio de casa, a lo mejor un diagnóstico muy difícil de procesar en tu persona o en alguien que amas, alguien muy cercano. También puede ser la pérdida de tu propia salud, la pérdida económica de muchas posibilidades económicas, la pérdida de relaciones, no necesariamente porque han fallecido, sino porque hubo algo, un conflicto, algo y los separó. Y entonces eso también es una pérdida. Todas estas pérdidas, ¿no? Que podemos mencionar a lo largo de nuestra vida, incluso cuando yo he dado las clases en los diferentes diplomados, si hacemos un análisis, ¿no? Sobre las pérdidas, pues no logramos a veces dimensionar cuántas pérdidas hemos tenido en nuestra vida. Entonces, esto puede ser la pérdida de una relación, la pérdida del trabajo, una pérdida económica, ya sea porque me robaron, me estafaron o porque me endeudé, etcétera, etcétera. Entonces, todas esas experiencias
llamadas pérdidas, van a generar un proceso de duelo. Y bueno, duelo significa dolus, dolor, ¿no? En latín, que es dolor, nos estamos doliendo. Cuando yo presento una pérdida, ese registro de la parte emocional de lo que me brindaba, ya sea esa persona, ese espacio físico, ese bien material, esa funcionalidad, etcétera, etcétera, es algo que consideraba mío, que consideraba y en él depositaba mis afectos, es decir, mi amor, mi aprecio, mi seguridad incluso. Cuando se registra la pérdida, pues todos estos, esta direccionalidad que le dábamos a aquello que teníamos, se dispersa, ya no tiene a dónde dirigirse. Y entonces en la pérdida también se puede decir que nos perdemos a nosotros mismos, porque no solamente perdemos aquello que ya no está, que deja un espacio de ausencia, sino que aquello que ya no está, también nosotros tenemos una relación con aquello. El ser humano se puede relacionar no solamente con las personas, sino también con las cosas, con las circunstancias. Y esa relación o ese vínculo es la parte especial que nosotros tratamos de incluso reponer, la buscamos, buscamos los medios, las formas para que nosotros podamos lleguemos a sentir que eso no se ha ido del todo. Entonces, ahí también es donde se presentan las fases del duelo y pues nada más por decir algún modelo, encontramos las fases del duelo que nos propone la doctora Elizabeth Kubler-Ross. Entonces, cada vez que se presenta una pérdida, se va a desarrollar un proceso de duelo. Este proceso de duelo que en muchas ocasiones, no sé, la vida, la cotidianidad, la sociedad, el mundo, las personas que nos rodean, podríamos darle un tinte de que el duelo es un problema a resolver, pero realmente no. El duelo es una experiencia a ser vivida, una experiencia a ser transitada. Entonces, cada vez que nosotros registramos una experiencia de pérdida, esta muy seguramente nos va a llevar a este proceso de duelo. Y el duelo es un camino, por así decirlo, de sanación, porque una vez que se presenta la pérdida, en este caso podríamos asemejarla como una herida, todo ese proceso que nos lleva a sanarla podría ser el proceso de duelo. Y hay algunos duelos que van a tardar más tiempo que otros, nos van a invertir más tiempo. Hay duelos que conforme vamos viviendo, se van acomodando, entre otras experiencias tengamos, se van ajustando y podríamos decir que llegan a una sanación de manera intrínseca, una sanación un tanto pues inesperada, por así decirlo, y ese proceso se puede llevar así conforme a la vida nos va presentando. Pero hay duelos en donde sí en muchas ocasiones no solamente lo que perdimos es lo que nos duele, sino que también nos hayamos perdidos. Y es ahí donde requerimos apoyo o podemos solicitar apoyo. Y parte del apoyo es hablarlo, ¿no? Es compartirlo, dialogar. Porque, pues como les comentaba, el duelo es un proceso de dolernos, nos está doliendo, estamos en duelo, nos estamos doliendo, ya sea porque es de manera personal o porque incluso en la misma familia o con las personas con las cuales me relaciono, pues también ellos han presentado la pérdida. Todos lo vivimos diferente, todos lo experimentamos distinto, pero al final nos estamos doliendo. Y en ese tránsito, pues pasan muchas cosas. A veces estamos bien, a veces estamos mal, hay días buenos y también hay días terribles, hay días malos, hay días que definitivamente no sabemos qué es lo que nos está pasando, pero es porque estamos transitando este proceso de duelo, nos estamos doliendo. Y bueno, ya tomando en cuenta todo este contexto, cada persona tiene recursos o se siente más cómoda o ha encontrado estos recursos a lo largo de su vida
para poder abordar o manejar su experiencia de dolor, ¿no? Su experiencia de pérdida. Y bueno, una de las más comunes, por aquí yo les traigo unos apuntes, una de las más comunes es el silencio. El dolor al desbordarse, eh, pues lo que buscamos es que ya, ya no sentir ese desborde de emociones o no sentirnos mal. Y entonces una forma que encontramos, porque es una forma, imaginen que el dolor metafóricamente es como si fuera el agua, ¿no? Metafóricamente, el agua toma formas, ¿no? Está en su forma líquida, está en su forma gaseosa, está en su forma sólida y toma formas dependiendo del contexto donde se encuentra, el clima, el ambiente, ¿no? Todos los factores que pueden intervenir en su compostura física. Bueno, más o menos es así el duelo. Toma formas. Y una de esas formas es el silencio. Cuando algo nos duele tan profundamente, lo callamos no solamente para las personas que nos rodean, sino también para nosotros mismos. Es, yo no toco este tema porque me he dado cuenta que al tocarlo, al hablarlo, duele. Entonces me lo callo, lo guardo. Y de esta forma de guardar silencio pasa a otra forma, la de lo evito. No solamente lo callo, sino que también lo evito. Todo lo que se relacione a esta experiencia o algo similar, lo callo, lo evito, no tengo contacto con eso, porque duele, porque es difícil, y hablarlo, aperturarme a eso, es como remover aquello que en algún momento me generó dolor. Y entonces, pues simplemente lo callamos. ¿Tú eres partidario del callar? ¿Cuántas cosas te has callado que no has compartido? Incluso tenemos esta, por así decirlo, esta frase, porque yo la he escuchado mucho en diferentes personas, como yo soy muy reservada con mis cosas y no las comparto a nadie. O sea, si a mí me está yendo mal, nadie lo sabe, me lo guardo. Yo no hablo de lo que a mí me pasa, yo no hablo de mis sentimientos. O también he encontrado personas que hablan de seres queridos que toman esta forma, esta postura, y dicen, no, mi papá definitivamente no habla. Él no expresa ni sus sentimientos, ni sus emociones, ni cómo se siente. Si está triste, no lo sabemos. Si está bien, no lo sabemos. Si tiene algún problema, no lo sabemos porque él se calla todo. Entonces, pues esta es una forma creativa, una adaptación creativa. Saludos, Ángel, te mando un saludo muy grande. Y esta es una forma creativa para adaptarnos, para afrontar la experiencia de dolor, hacer algo con eso para que ya no nos trastoque, para que ya no nos duela tanto. Y entonces eso, pues lo andamos trayendo como una forma para manejarnos en la vida. Y todo lo que me duele, me lo callo, me lo guardo, no lo comparto. Y sí, definitivamente, lo que se calla tiene que salir por alguna parte. Y es aquí donde en muchas ocasiones hemos escuchado desde la psicología, desde la psicocorporalidad, que dice que lo que se calla, el cuerpo lo habla, ¿no? Entonces, tenemos inflamación porque estamos llenos de esas emociones, por así decirlo. Me duele la cabeza, tengo mucha presión en los hombros, me siento muy cansada, tengo problemas digestivos, me duelen los músculos porque toda esa presión, toda esa intensidad, incluso ahí interviene la hormona del cortisol, pues se segrega, ¿no? Esta sustancia, ¿no? Y entonces es ahí donde nos podemos percatar que no está del todo bien. Y me acostumbro a sentirme así, a sentirme eh, presionada con eh, esos recuerdos, esos sentimientos que los guardo y los mantengo ahí, guardados, reservados y no los hablamos. Esa es una forma del dolor. Otra forma del dolor es
estar enojados, porque regularmente cuando vemos a una persona triste, la gente suele decir muchas cosas cuando ve a alguien triste. Ay, pero no estés triste, alégrate. Sí, claro, eso es lo único que me faltaba, como que alguien me dijera que, que no esté triste, que es como un interruptor, ¿no? Triste, alegre, triste, alegre. Pues no encuentro ese interruptor, no es tan fácil. Entonces, de manera social podemos llegar a, pues, cambiar de alguna forma, a disfrazar lo que estamos sintiendo por otra emoción que puede ser más aceptable o menos criticada. En este caso, pues lo más no aceptable, pero es lo que menos criticamos como sociedad, es una persona enojada. Métete con una persona enojada, a ver si no te da un revés. Cuando estás triste, te dicen ya, dale vuelta a la página, Dios sabe por qué hace las cosas, el dolor purifica, a ver qué hiciste para merecerte esto. Entonces, como que nos creemos en la postura de señalar a alguien o tal vez de criticar su tristeza porque no la estamos sintiendo nosotros, opinar sobre su tristeza. Pero cuando una persona está enojada, a ver, opínale algo. Ahí sí, no, ni nos atrevemos a opinar, no nos atrevemos a decir nada, y entonces como que el enojo es más aceptable, ¿no? El enojo está como más respetado, porque pues de alguna manera las lágrimas nos generan cierta incomodidad, incluso ansiedad, porque también nos lleva a pensar en nuestras propias experiencias de tristeza. ¿Y qué haríamos? Entonces, a veces la tristeza, el llanto de la otra persona, como que nos da incomodidad y le damos un pañuelo, le decimos, ya dale vuelta a la página, pues ya vas a ver cómo esto va a pasar, damos remedios, aconsejamos, y la persona que está pasando por la experiencia de pérdida, todos esos comentarios en muchas ocasiones los sienten tan lejanos, tan ajenos a su experiencia, que eso incluso alimenta, nutre y fortalece el silencio. Nos sentimos incomprendidos. ¿Te has sentido incomprendido en una experiencia de pérdida, donde la gente opina y dice cosas que al final no tienen que ver con lo que tú estás sintiendo o no se acercan a lo que tú estás sintiendo? Entonces, mis amigos, pues también hay que respetar el dolor, la tristeza de otra persona, porque no sabemos a profundidad qué es lo que está pasando, ¿no? Y a veces damos un discurso o un sermón o aconsejamos a la otra persona porque ver su tristeza nos llena de incomodidad, de angustia, de ansiedad, incluso de miedo, o no queremos ver a esa persona triste porque también nos recuerda nuestra propia tristeza. Entonces, pensemos sobre esa situación. Se me viene a la mente una parte de la película Intensamente, en donde alegría, tristeza y este muñequito que era el muñeco imaginario de Riley, van transitando por el camino y se pierde, ¿no? Y entonces la tristeza está como ahí interactuando y este animalito, este personaje, no recuerdo cómo se llama, si alguien me puede comentar por aquí, se los voy a agradecer mucho. eh, Se le va su carrito, ¿no? Que era muy especial, este carrito jalador, se le va, ¿no? Como a un barranco que está ahí, se pierde. Y entonces Alegría le dice, ya, ¿qué tal si nos animamos? Acuérdate de tal canción y párate y vámonos, ¿no? Y este muñequito, este personaje, pues no se siente identificado con esa sensación o ese proceso de ánimo o esa circunstancia de, a ver, te estoy animando, porque en ese momento no le está generando sentido lo que Alegría le está tratando de decir o le está tratando de compartir o de animarlo, no se sentía animado.
Y entonces viene la tristeza, que es una emoción que nos ayuda a contactar, a darnos cuenta, a dimensionar, a reflexionar, a pensar, a sentirnos. Y entonces la tristeza lo que hace es validar lo que acababa de perder. Y le dice algo muy lindo que, gracias, gracias, Alisa. Bing Bong le está llorando y le salen sus caramelos muy tiernos. Y Tristeza lo que hace es validar a Bing Bong y le dice, Has de haber vivido muchas experiencias especiales con Riley y va a ser difícil que lo hayas perdido. ¿Cuántas veces nos han querido callar nuestra tristeza, incluso limpiar nuestras lágrimas de una manera apresurada, sin darnos la oportunidad de darle el tiempo necesario a llorar eso que perdimos? Porque si te está doliendo y lo estás llorando, es porque fue algo trascendente para ti, fue algo especial. Aun cuando para el mundo no lo parezca, para ti fue algo especial. Decía Sor Juana Inés de la Cruz, que esto también lo he compartido en los diplomados. El corazón tiene razones que la razón no entiende. Y sí, en efecto, el corazón tiene razones que la razón no va a entender. Y cuando nosotros le planteamos ideas, razonamientos, incluso unos muy buenos argumentos para no estar triste, al final del día el corazón no identifica, por así decirlo, esos planteamientos, porque lo que quiere es que alguien de alguna forma valide eso que hemos perdido. Cuando nosotros invalidamos la pérdida de alguien, es como decirle eso no existió, no es importante, eh, cualquiera lo pasa, ¿no? Estamos eh, devaluando su sentir, estamos devaluando lo que está sintiendo la persona. Y que alguien llegue y te diga, sí, ha de haber sido algo muy diferente, ha de haber sido algo muy difícil para ti vivirlo. Creo que eso es muchísimo más que querer dar un consuelo falso, un consuelo eh, superfluo, ¿no? Entonces, no sé si te ha tocado vivir algo así. Y esta parte de esta película Intensamente nos da un muy buen ejemplo de que cuando pasamos por una pérdida hay que llorarle lo suficiente. Porque luego Ping Pong dice, bueno, ya me siento mejor, vamos a seguir. Le lloró lo suficiente. Qué importante es eso, llorarle lo suficiente a lo que has perdido. Otra forma del dolor, como les comentaba, no solamente es eh, lo evado, sino que lo llevo al baúl de los recuerdos, lo meto ahí, lo suprimo, lo congelo en el tiempo porque duele, no lo voy a sacar de ahí, pero siempre la vida nos lleva a hacer un recuento. Nos lleva por caminos que incluso nos llevan a recordar esa experiencia, que la llegan a remover, la llegan a reavivar y entonces regresamos a ese punto en donde de alguna manera no le dimos el tiempo suficiente para sentirlo, para llorarlo, para experimentarlo. Si a ti te dolió, date tu tiempo, date tu espacio para llorarlo. Yo he encontrado en el espacio de acompañamiento a muchas personas que están muy ansiosas por querer darle vuelta a la página. E incluso me han preguntado, oiga, ¿y en qué tiempo voy a estar bien? ¿Cómo cuánto tiempo le tengo que invertir a esto? Ay, no, a mí se me hace que es mucho tiempo. ¿A poco sí un duelo dura un año? ¿Cuánto tiempo más voy a estar así? ¿Cuánto tiempo más yo me voy a sentir mal? Es que quiero que las cosas sean como antes. Definitivamente, el duelo es una experiencia a ser vivida y te va a esperar el tiempo que te tenga que esperar hasta que tú quieras transitar por ese camino. No hay puentes que te pasen de un punto a otro en donde tú
ya no sientas nada, no vivas eso. No hay varitas mágicas que uno saque y digan, un, dos, tres, ya no lo vas a sentir. Tampoco hay pastillas ni tampoco hay polvos mágicos que te quiten esa parte que tienes que experimentar. Porque si tú amabas aquello, y digo aquello porque puede ser una persona, una cosa, una situación, etcétera, etcétera, y ya no lo tienes, el darle el espacio suficiente para sentirlo, para permitirte dolerte, para permitirte incluso reflexionar cómo va a cambiar tu vida una vez que ya no tengas aquello, eso es lo que va a hacer la experiencia de resolución del duelo. Entonces, el duelo te va a esperar todo lo que te tenga que esperar, pero al final del día lo vas a vivir, lo vas a experimentar porque no hay trucos, no hay atajos y tampoco hay caminos rápidos para la experiencia de la vida. Entonces, lo que tengamos que vivir, lo vamos a vivir. Y esto va como de manera personal. Si yo tengo un duelo, lo voy a vivir, lo voy a experimentar. Y si yo estoy acompañando a alguien en una experiencia de pérdida y está sufriendo por eso, le está doliendo, no hay nada que yo pueda hacer para que esa persona pase del punto de dolor al punto de sanación en un instante sin que transite por la experiencia de dolerse un poco, de organizarlo, de vivirlo, de acomodarlo, de experimentarlo. No, lo tiene que transitar porque ese dolor es suyo. No se lo puedo quitar. No hay nada que yo pueda hacer para quitárselo. La experiencia de dolor también es un derecho. Ustedes dirán, a ver, ¿cómo que es un derecho? Sí, tengo derecho a sentir, tengo derecho a llorar, tengo derecho a enojarme, tengo derecho a invertirle tiempo a este proceso y a esta experiencia. Y ese derecho a veces se lo quitamos a los niños, a las personas de la tercera edad o a una persona que amamos mucho. Cuando esa persona va a transitar por una experiencia de pérdida, el dolor nos hace mentirosos. Y entonces le podemos decir al niño, no, es que tu mamá se fue de viaje cuando en realidad falleció. O, es que tu papá se fue a trabajar cuando en realidad los papás se separaron. No, no te pasa nada. Tienes dolor en la pancita cuando en realidad va a entrar a un proceso de quimioterapia porque le han detectado cáncer. Y lo mismo con las personas de la tercera edad. ¿Por qué mentimos? Que esa es la tercera forma del dolor. ¿Por qué miento cuando se va a asomar o ya está presente la experiencia de la pérdida? Miento porque mi experiencia como persona me hace pensar que el no saber va a evitarme dolor, pero el no saber incrementa las probabilidades de que el otro no lo viva bien. Entonces, por eso les comento que la experiencia de dolor es un derecho. Tengo derecho a vivir mis propios dolores. Y cuando de manera personal yo no sé lidiar con mis propios dolores, pienso que el mentirle a otra persona sobre lo que va a pasar es mejor que hablarle con la verdad. Y acá les voy a decir algo bien, bien complejo, bien confrontativo. A veces no sé qué hacer con la verdad y a veces la verdad me asusta y entonces miento por miedo, porque el saber lo que viene me genera miedo, me genera temor. Y también yo estoy pasando por una experiencia de pérdida porque estoy perdiendo la seguridad de lo que yo creía que estaba bien o de lo que yo pensaba que estaba seguro. Por eso es que la muerte es tan confrontativa, porque de todas las demás experiencias podemos manejarlo, mediarlo, reponerlo, adaptarnos, hacer algunas otras cosas e incluso tratar como de encontrar otros caminos, etcétera, etcétera. Pero con la muerte es el
punto definitivo, final e indiscutible de la experiencia de la vida. Y el ser humano se siente confrontado a algo tan definitivo. Como yo les he comentado en las clases del diplomado, que el ser humano quiere ver qué hay en la luna, se hace una nave y se va a la luna, ¿no? Que quiere ver qué hay en la profundidad del mar, se hace una nave también igual y se va a lo profundo del mar. Que quiere dominar a tal animal, pues él ve la forma y domina a tal animal. Que quiere algún proceso más rápido, pues inventa una máquina y entonces el proceso está más rápido. Que quiere mejorar en tal cosa, busca una estrategia, técnica, medio, forma y mejora en aquella cosa. Pero con la muerte no puede. Incluso la muerte ha sido la inspiración de tantas novelas idílicas, ¿no? Tantas cosas, tantas eh, películas y tantos planteamientos en donde el ser humano se dibuja un escenario donde es triunfador ante la muerte, ya sea porque tiene la vida eterna o ya sea porque tiene la oportunidad de revivir a alguien o tiene la oportunidad de quitarle la muerte a alguien, ¿no? Quitarle ese proceso. Pero yo les digo que la muerte no es un enemigo, así como también el duelo no es un problema a resolver. La muerte es parte de nuestra experiencia de vida. La muerte es parte de nuestra existencia, no es un enemigo. Y el duelo no es un problema a ser resuelto, no es una vergüenza. Y una persona que está en duelo no es una persona defectuosa o que está dañada. Es una persona que está en una experiencia de dolor. Y el ser humano está diseñado para dolerse. Todo nuestro cuerpo está sistematizado para experimentar incomodidad, dolor, etcétera, etcétera. Y entonces, pues nuestro ser no es de plástico. Todo lo que pasa a través de nuestra piel nos lleva a sentir cosas y esas cosas muy probablemente nos llevan a otras sensaciones, a otras experiencias, a otras emociones y una de ellas es el dolor. Y nos evitamos tanto dolernos que dejamos de contactar con otro ser humano. Pierdo el contacto con la vida, pierdo el contacto con las personas. Esta semana escuché de una manera muy admirable a alguien que aceptaba frente a un grupo de personas de yo soy así porque en un tiempo de mi vida hubo gente que me lastimó y entonces dije, no, ya no voy a permitir que me lastimen, ya no voy a permitir que me dañen, ya no voy a permitir que me hagan lo mismo que en ese tiempo de nuestra vida. Y entonces muchos tomamos esa postura ante el dolor. Nos guardamos tanto, tanto, tanto de que no nos pase nada, que no nos damos cuenta que al guardarnos tanto, también nos estamos guardando de la vida. Porque estoy entrando en una zona en donde me siento muy seguro, nada pasa, nada ocurre, pero me doy cuenta, en efecto, nada pasa, nada ocurre mientras la vida pasa. Decía la doctora Elizabeth Kubler-Ross, no es la muerte la que nos quita la oportunidad de vivir, es el miedo a experimentar la vida la que nos quita la oportunidad de vivir. Y bueno, amigos, estas son algunas formas del dolor. Y por acá nos comenta una usuaria, dice, es verdad, o lo decimos, ya fue hecho mucho tiempo del duelo, y eso no es correcto. Sí, en efecto, como que a veces nos desesperamos con las personas que están en un proceso de duelo, como que las apresuramos, pero ya quiero que estés bien, ya quiero que te sientas bien. Y en muchas ocasiones eso lo apresuramos porque si esa persona es muy importante para nosotros, como puede ser el esposo, la esposa, una madre, un padre, y siempre le hemos visto fuerte, nos asusta verlo vulnerable. También en estos días estuve platicando con una persona que ha tenido muchos años de casada en convivencia
nos comentaba que su esposa está muy delicada, está en una situación de, pues, de cáncer y que ha tenido operaciones y que tuvo intervenciones en donde su vida ya no va a volver a ser la misma, su cuerpo ya no va a volver a ser el mismo. Y entonces él comentaba, yo tenía la ilusión de que volviera a lo que era antes, ¿no? O sea, que recobrara su funcionalidad como era antes. Y en sus ojos pude percibir una profunda tristeza mezclada con miedo, mezclada con temor, mezclada con muchas cosas. Porque cuando tenemos a nuestro lado una persona con la cual hemos convivido mucho tiempo, gran parte de nuestra vida, y la hemos visto fuerte, la hemos visto dinámica, subir, bajar, hacer, toda una persona guerrera, ¿no? Optimista, entusiasta, alegre, ¿no? Y de pronto algo le ocurre, eh, creo que esa persona también tiene derecho a dolerse un poco. Y también todas las personas que somos resilientes tenemos derecho a nuestra vulnerabilidad. Y lo que menos requerimos es que alguien nos apresure o se impaciente porque estamos en nuestro momento de vulnerabilidad. Todos necesitamos ese contacto humano de paciencia en nuestro momento de vulnerabilidad. Si regularmente somos personas fuertes, somos personas dinámicas, nos gusta hacer muchas cosas con nuestra vida, también tenemos el derecho de estar vulnerables. Y pues aquellos que nos acompañan en esa parte vulnerable, pues de alguna manera contactan con el miedo, porque regularmente no vemos a esta persona así, no vemos a este ser amado así, no lo vemos llorar. A esta persona que les comento que estaba platicando con nosotros, decía, yo pienso que a veces ella ni siente, porque yo no la veía llorar, no la veía quebrarse, estaba entera, fuerte, entusiasta, optimista. Y ahora que le está pasando esto, la vi llorar, la vi frágil. Y creo que tenemos eh, el derecho, por así decirlo, de sentirnos cobijados, todos aquellos que nos consideramos resilientes, de sentirnos cobijados en un momento de vulnerabilidad. Porque al final del día también somos personas que sentimos. Estamos hechos de la misma materia que tú. Y lo que nos pasa también nos duele. Entonces, amigos, pues tengamos paciencia con los que se están doliendo y también tengámonos paciencia si estamos pasando por un momento de vulnerabilidad, por un momento de dolor, por un momento de sufrimiento. Date el tiempo necesario para dolerte un poco, contactar con tu tristeza, hablar contigo misma, contigo mismo y darte la oportunidad de validar que eso te está doliendo. Así como ping pong por ahí, gracias, gracias a por soplarme a Lisa el nombre, así como ping pong que dijo, ya me siento mejor, es suficiente, y se levantó y continuó. Decía Víctor Frank, es inhumano hacer sufrir a alguien, y eso también se refiere a ti. ¿Mm? A veces nos hacemos sufrir de más, como que nos sostenemos en el dolor, nos mantenemos ahí. Entonces habría que pensar, ¿acaso ya estoy siendo inhumano conmigo misma, conmigo mismo, al sostenerme en este dolor? ¿Qué hallo en el dolor? ¿Qué sentido le encuentro al prolongar el dolor? Y es ahí donde viene esta transformación del dolor a una fuerza muy, muy impactante en nosotros mismos, porque esa también es la otra forma del dolor. Cuando nosotros acomodamos nuestras experiencias de pérdida, duelo, estas se convierten en sabiduría. El dolor se convierte en sabiduría. El dolor se convierte en habilidades para la vida. El dolor se convierte en empatía. El dolor se convierte en resiliencia. Y esas también son formas del dolor.
Amigos, muchas gracias por acompañarme aquí en Sanamente, porque Sanamente es pensar diferente. Y pues hoy quería compartir este tema con ustedes porque pues es el mes del amor, de la amistad y de las relaciones entrañables, profundas, bonitas, pero también es un mes que nos puede dar la oportunidad o el espacio para reflexionar el amor que nos profesamos a nosotros mismos. Y una manifestación del amor es la paciencia. Tenerse paciencia en los momentos de dolor es una manifestación de amor para los demás y de amor para mí misma. A lo mejor mm, no quiero todas las partes de mi vida, a lo mejor no quiero toda la composición de mi existencia, a lo mejor estoy peleada con algunas partes de mí, a lo mejor no me acepto del todo, pero el tenerme paciencia me va a llevar a la expresión más sublime del amor que me profeso a mí. Entonces, en esta ocasión, yo les invito a que nos profesemos ese amor a través de la paciencia. Y esto fue Sanamente, porque sanamente es pensar diferente. Muchas gracias a todos nuestros amigos que nos comparten, nos ven, nos recomiendan y están con nosotros. Les mandamos un beso, un abrazo. Inscríbanse a nuestros diplomados en tanatología, logoterapia, enfoque central en la persona que está buenísimo, psicoterapia infantil. También tenemos desarrollo del potencial humano y mucho más para ti, talleres y muchas cosas más. No te pierdas nuestro siguiente episodio con la maestra Patti Padilla, que nos va a hablar del amor en la tercera edad. Cuídate mucho, nos estamos viendo el siguiente lunes. Un beso, bye, cuídense, recomiéndenos, compártanos.